Egunon, buenos días, bienvenidos a una rueda de prensa más del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy se presenta la película francesa Competición, voy a decir el título en inglés porque mi francés no es muy bueno, I Want to Talk About Duras. Y para presentarla tenemos con nosotros a Claire Simon, la directora, a Emmanuel Devaux y Swan Arlaud, los actor y actriz, y a François Dartemore, el productor. Entonces, yo para empezar con la rueda de prensa, bueno, ya sabéis, levantadme la mano a aquellos que tengáis alguna pregunta. Para empezar, quería preguntar un poco sobre el proceso con el que se llega a esta película, ¿no? Yo reconozco que no sabía nada de la película porque me gusta no saber nada antes de meterme en la sala aquí en el festival y me ha sorprendido muy gratamente esta idea de la conversación, de las cintas y demás. Entonces quería saber cómo se llega a realizar esta propuesta, de dónde nace. Es una pregunta para la directora especialmente. Leí el libro, un libro publicado en el año 2016, y cuando lo leí me impresionó enormemente. Salió 15 o 16, 17 años después de haberse realizado las grabaciones y después volví a leerlo. Lo leí 2 veces más y bueno, me dije, tengo una amiga, una realizadora de teatro que iba a hacer un espectáculo sobre Duras. Se lo propuse a ella y aunque le gustó la idea, yo me dije, sí, lo ideal sería hacerlo en el teatro. Pero también me interesó hacerlo en el cine, contar esa conversación, contar esa grabación, contar ese deseo de Jan Andrea de ser grabado. Y, sobre todo, porque es una historia de amor, eso es lo que quería mostrar. Bravo, felicidades, me ha parecido una película excelente. Enhorabuena. ¿Se ven acuarelas intercaladas? ¿Se han hecho expresamente para la película o eran acuarelas que ya existían? Swan Arlaud y Marguerite Duras es a quienes vemos en esos dibujos, efectivamente, hechos con tinta, así que sí, se hicieron expresamente para la película. Hola, bueno, me ha encantado la película. Quería preguntar a la directora, a Claire, ¿de qué manera se acerca un icono como Marguerite Duras y a Emmanuel Devaux, preguntarle cómo se hace un papel en una película donde más que hablar tiene que escuchar, ¿no? Hacía mucho tiempo, desde que estaba deseando que me ofreciesen un papel así, de alguien que escucha. Yo sé que en el teatro, cuando alguien empieza, los actores y actrices jóvenes dejan de vivir a partir del momento en el que no hablan. Es muy difícil saber escuchar cuando uno es un actor o actriz joven. Y a mí me gusta esa idea, la de simplemente utilizar la expresión corporal, la expresión facial. Y me pareció, sí, era un papel que esperaba que me propusieran. Y no es lo mismo escuchar a Swan Arlaud o a otro. Claro, escuchar a Swan Arlaud es una maravilla. Y poder vivir ese viaje con él, aunque yo tuviese muy poco que decir. Y en cuanto a la pregunta de Marguerite Duras, a mí me encanta Marguerite Duras, he crecido con su literatura, pero esta es una película sobre Jan Andrea, sobre un texto
Y es el texto lo que me impresionó enormemente. Y todo, bueno, con Swan y con Emmanuel siempre nos hemos centrado en el texto. Así que es un poco paradójico, efectivamente. Muchas veces en el cine se hacen adaptaciones, se cuentan, se graban cosas que están escritas en un texto, pero este no ha sido el caso. Aquí hemos hecho una película a partir de un texto que oímos, que escuchamos. El texto podría ser un archivo emocional, un archivo verdadero. El texto contiene la historia, contiene a los seres. Oui, bonjour. Félicitations parce que Bravo, enhorabuena, es una película que me ha conmovido. Es muy interesante conocer a Marguerite Duras a partir de esa relación, sí, y todo lo que hemos aprendido sobre ella. Y creo que ha debido de ser difícil, ¿verdad? Pero han hecho una película muy sugestiva. Tengo una pregunta. Los textos también hablan de la muerte, bueno, hablan del amor, eros y thanatos, el amor y la muerte. Darse completamente hasta llegar a la muerte. Bueno, no lo sé. Por eso me ha conmovido. Además, conocer a Marguerite Duras y este tema que también trata la película. Sí, tiene usted razón, no es una película sobre Marguerite Duras, es una peli sobre una historia de amor y vemos toda esa curva. El comienzo es exactamente como los amantes medievales, ¿verdad? Como los enamorados se dirigen uno a otro, se escriben como trovadores, ¿verdad? Y después ya llega el encuentro. Llega el encuentro, el apogeo, y cada uno sueña con el amor perfecto y acaba por destruir ese amor. O lo vive de una forma terrible. Yo tenía la impresión de que la película, o de que este texto, era mucho más universal y no se trataba solo de contar la historia de Jean André y de Marguerite Duras. Yo, como otros, como el productor, también cuando todos lo leímos, yo lo veía así. Es una historia de amor entre dos personas. Claro, todo eso escuchado por una tercera persona que a su vez vuelve a contarse esa historia y que quizá podría incluso entrar en la historia. A ver si me oye. Sí. Quería preguntarle al actor cómo se ha preparado su papel y qué dificultades tiene llevar a cabo un papel en el que prácticamente el 100% del diálogo es para él. He tenido que trabajar con el texto sencillamente. Es una forma de expresión bastante literaria, ¿verdad? Y es un pensamiento que directamente pasa al modo oral, un poquito desestructurado. Así que he tenido que trabajar con todo ello para saber cómo y dónde terminar las frases. No era algo voluntario en un comienzo, pero decidimos rodar. Yo creo que, bueno, rodamos en un mes por diversos motivos que ahora no vienen al caso. Así que empezamos a rodar y yo dije, pero no me puedo aprender todos estos textos un mes antes del rodaje. Así que yo trabajaba y tenía un casco, alguien que me iba diciendo a la oreja, eso es, alguien me iba leyendo el texto y me llegaba a mí directamente, al cerebro. Así que no tuve que aprenderlo de memoria, pero sí que tenía que saber constantemente dónde terminar las frases, cuál era el sentido de la frase cuando comenzaba, a dónde me iba a llevar. Así que ese trabajo fue importante y fue muy placentero porque me pude liberar de tenerlo que aprender de memoria. Así que principalmente ese fue el trabajo. Como dice Claire, nos centramos en el texto. No buscamos, no tratamos de dar a entender.
No se trataba de que yo me pareciese a Jan Andrea, no, lo importante era declamar ese texto con sinceridad, decirlo con sinceridad, y a partir de ahí pudimos hacer tomas de 45 minutos gracias a este sistema que utilizamos. La película tiene 2 partes, hay 2 días de entrevistas y cada parte nunca cortamos, lo hicimos del comienzo al final, esas tomas de 45 minutos. Y en un momento dado uno ya no está interpretando. Bueno, somos conscientes de que hay una cámara delante de nosotros, pero uno acaba por abandonarse, entregarse totalmente al texto. Esa fue la situación y mi caso. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la directora si, si se planteó en algún momento hacer la película en formato documental o si desde el principio ya sabía o ya quería hacerla con los actores, de alguna manera ficcionándolo. Gracias. Para mí, el cine es cine. La cuestión del documental y de la ficción, bueno, aquí lo digo de nuevo, el texto es un archivo que contiene, es como el texto lo contiene todo, como las mónadas, hay que desplegarlo completamente, de eso se trataba. No, simplemente he querido ver el texto, simplemente eso. Para mí, la cuestión de la ficción y del documental no se plantea, la verdad. A mí lo apasionante era trabajar con Swan y con Emmanuel, eso era lo que me apasionaba. Y llegar al presente, porque el cine siempre es en modo y en tiempo presente, así que se trataba de llegar a algo que fuese 100% presente. Llevar a la vida o dar vida a fantasmas. Buenos días. Una pregunta para el señor Aglo, para el actor. Antes nos hablaba de la preparación y nos hablaba de cómo trabajó la pronunciación de los textos, pero al mismo tiempo es un texto muy personal. Supongo que le emocionaría, ¿verdad?, hablar de esos sentimientos tan íntimos durante 45 minutos, ¿verdad? Bueno, no voy a responder en detalle, pero evidentemente esta historia no es mi historia. Y al mismo tiempo, cuando leí este texto por vez primera, cuando me lo envió Claire, tuve la impresión de que era algo muy cercano. Pensé, pues sí, exactamente es así, ese es el sentimiento. Yo no lo he vivido, no he tenido una historia de amor con una mujer 38 años mayor que yo, no me he tenido que enfrentar a estas cuestiones de si soy homosexual o no lo soy. Pero desde el principio dije, sí, lo he vivido algo parecido. Esta búsqueda de lo absoluto que existe en el amor. Ese deseo, al mismo tiempo de pertenecer a alguien, al mismo tiempo tener ganas de matarlo o matarla. Sentirse fascinado y al mismo tiempo sentirse débil. Todas esas dimensiones creo yo que son universales y que nos conciernen a todos. Y esa era la potencia enorme del texto. Yo, me identifiqué con el texto, aunque en los detalles, por supuesto, no es mi historia, en absoluto. No sé si he respondido a su pregunta o no, ¿sí? Bonjour Claire. Buenos días, Claire. Me ha gustado mucho su película. Quisiera hablar un poquito de la puesta en escena. ¿Cuáles han sido los desafíos? Por ejemplo, cómo filmar la película. Y pensando en Claire Denis como cineasta... ¿Perdón?
Non, oui. Me llamo Claire Simon. El trabajo de Duras como cineasta quizá también le dio ideas para hacer esta película. Pues no, yo no me he inspirado en el trabajo de Marguerite Duras, aunque me parece un trabajo excelente. No, yo no hago lo mismo que ella. El desafío, sobre todo, consistía en que la conversación fuese un momento cinematográfico, una escena, y no simplemente dos personas que están hablando, igual que en la televisión. No. Era importante que tuviésemos la impresión de estar ahí en ese momento. En ocasiones íbamos a poner la cara en la persona que está escuchando, adivinamos lo que piensa, entonces era yo quien hacía los encuadres. Y así íbamos dibujando y diseñando los planos en mi mente y luego en ocasiones improvisábamos o no. El desafío también era la sexualidad. También quería mostrar que había una verdadera relación sexual entre ellos, tal y como la describe Jan Andrea. Y el desafío consistía en saber cómo mostrar esa relación sexual. Y al final me dije que quizá lo mejor era utilizar esos dibujos, esas ilustraciones que mostrasen ese lado sexual, el abrazo, y al mismo tiempo ver los rostros, el sexo, el cuerpo en una misma imagen. Lo que no existe en el cine porno, por ejemplo. Y si hubiese tenido que trabajar con actores del cine porno, pues no hubiese podido filmar sus rostros. Así que el sexo, el abrazo, solamente era algo que podía pensar por medio de esas ilustraciones. Con Judith, la ilustradora, quien hizo los dibujos, trabajamos muchísimo para tratar de lograr que los dibujos tuviesen movimiento, que fuesen tórridos y que mostrasen esos cuerpos enteros, que hablasen al mismo tiempo del sexo y de los sentimientos. Ese fue un gran desafío. Otro gran desafío consistió en que el personaje de Michel Monceau, interpretado por Emmanuel, tenía que existir, tener presencia. Y dentro, en el interior de esos momentos, pudiésemos ver otras cosas. Por ejemplo, yo cuando hablo o cuando estoy escuchando a alguien, constantemente percibo, veo cosas, elementos, y eso es lo que he tratado de hacer, mostrar que quien escucha también está haciendo una película, está viendo ciertas cosas y que todo eso se une, se vincula con lo que vemos del otro. Ese era el desafío principal. A mí me interesaba mucho también saber, la película tiene un uso muy interesante de lo que vienen a ser los flashbacks o los flashes, en el sentido de que vamos muy pocas veces al pasado, el sonido desaparece en muchas de estas ocasiones, también a nivel de montaje, el uso de las imágenes de archivo. Entonces me preguntaba cómo se llegó a ese concepto. O sea, ¿fue fácil llegar a esta idea de plasmar esta conversación, sobre todo a través de la conversación explícita entre los dos personajes, pero cómo también se introdujeron todos estos momentos para ilustrar algunos pensamientos y sentimientos de los personajes? Yo creo que es un poquito lo que acabo de decir. Cada vez que en el texto aparecía una imagen o aparecía en mi mente una escena, pues me decía, bueno, pues Michel Monceau, Emmanuel DeVos, en ese momento, pues por ejemplo estaba pensando, pues sí, en Caen llovía y en Caen hay un puerto. Así que eso me parece interesante. O decía, bueno, pues toma el autobús. Y va en autobús de Caen a Trouville, va a encontrarse con Duras y había que verlo, ver ese trayecto, ese autobús, cómo llega y ve la playa.
cómo hace ese viaje. Si me hubiese quedado solamente en los planos de la entrevista, entonces faltaría algo. Por ejemplo, el extracto de Ágata. Es un momento muy hermoso. Ahí verdaderamente vemos a Duras y a Jean Andrea hablando. Y eso nos da la sensación de ver un amor en la voz de Duras, de su pasión. Y yo creo que eso es un poquito el apogeo, por así decir. Son elementos. Yo me pensaba todo el tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué veo aquí? Veo esa escena, por ejemplo, cuando por la noche están en esa velada. Claro, había que hacerlo, me parecía necesario verlo, sí, por ejemplo, en esa velada. Yo, si estoy escuchando, veo cosas, ¿verdad? Le veo a él, pero también veo esas imágenes, esas escenas. Es otra manera de hacer una película. Es una historia de amor con fragmentos, híbridos, pero también eso es lo que vivimos muchas veces en la vida, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien. Eso es lo que he tratado de hacer. Ya, pero vamos con una última pregunta. Sí, una pregunta para la directora. Ha dicho antes que ha crecido con la literatura de Marguerite Duras. Quería preguntarle de qué manera ha recibido influencia de su obra, qué es lo que más le interesa, y si Marguerite Duras sigue siendo una presencia constante en la vida cultural francesa. Sí, sí, por supuesto. Mi madre ya leía a Marguerite Duras. Es algo que asocio mucho a mi madre. Mi madre no leía demasiado, pero sí que la leía a ella. Tiene un estilo enormemente inventivo. Y, sí, esa relación entre las colonias, el imperio francés. Escritos con un encanto enorme. No lo sé. Creo que ha sido una gran escritora. Una gran mujer escritora. Y al mismo tiempo, no lo sé, pero efectivamente crecí con ella, pero también con otros escritores y con otras escritoras. No soy una groupie, eso está claro que tampoco. Dejarlo ya porque tiene una agenda muy apretada, pero os pido un fuerte aplauso